Este es un reporte especial de Televisa. Hace unos minutos, durante una reunión política en Tijuana. Corría el año 1991, la Guerra del Golfo había tomado notoriedad por los medios mexicanos, por lo que era lógico que tarde o temprano la noticia llegase a uno de los periodistas más famosos y polémicos de la nación. Que ya con una carga de rumores tras de sí, no había cosechado la mejor de las famas. Hablo ni más ni menos, que del infame Jacobo Zabludovsky, que francamente, su sombra sobrepasa la realidad de sus actos, pues en muchos sentidos, no se distanciaba de la mayoría de los periodistas. Pero, es verdad que su dicha no era por nada, sino que, este hombre, participó en muchas campañas de ingeniería social, para dar la imagen que le convenía al gobierno de turno. Sé que muchos lo conocen por la supuesta frase de México 68, donde decía que era un día soleado, pero eso solo es una leyenda popular, que no concuerda mucho con la realidad, ya que Jacobo, no tuvo su famoso programa donde supuestamente dijo eso, hasta algunos años después. Pero un vivo ejemplo de la manipulación mediática, a la que llegó este hombre se da en este caso, que duró varias décadas perdido, pero recientemente salieron a la luz, algunas pruebas de su existencia. Se encontraba en comunicación con la reportera chilena Erika Vexlex, que está en la zona del conflicto, haciendo una crónica, cuando tras la pregunta de Jacobo sobre la continuidad de los sucesos, ella dijo que estaban siendo atacados por una bomba nuclear. A diferencia de hoy fue un día soleado, sí hay pequeños registros que nos indican que este incidente ocurrió. Como un supuesto audio filtrado donde se escucha la conversación, la cual, algunos recordaban que era el mismo Jacobo quien decía que se trataba de un ataque nuclear, repitiendo esta afirmación. Como tal, no se sabe por qué dijeron esto, y hay muchas teorías, principalmente relacionado con la manipulación social, que van desde dar mala imagen a unos, crear pánico en las masas para que estos busquen salvación en su líder, o simplemente alarmar para que se hablase más de ellos. Aunque algunos son más inocentes, y dicen que fue por el terror que la reportera estaba viviendo en esos momentos, y por algún tipo de paranoia con las bombas nucleares. Y como imaginarás, el fragmento en su plenitud está perdido, y no parece que Televisa quiera soltarlo, si es que aún lo conserva. Esto es difícil de creer. Un usuario de Reddit publicó en el apartado de los media, que recordaba una investigación hecha en China. Que, a sus palabras, describía perfectamente el avance de una nueva variante del virus que ya todos conocen. Por alguna razón, muchos creen que lo que ocasionó el parón del mundo, fue algo hace poco descubierto, pero realmente, es algo que se lleva investigando por años, y siempre fue una amenaza latente. Por lo que no es raro descubrir que alguien ya había hecho una simulación de un posible escenario. Según el usuario, llegó a él gracias a un documental donde se mencionaba el trabajo del epidemiólogo que realizó la investigación. Alessandro Vespinani, fue difícil de rastrear, pero tras pasar por mucha jerga, pudo llegar a esa simulación. Mostró el mundo entero y hacía hincapié en los estados de Estados Unidos. Recuerda que se predijo que California sería la más afectada y que Nueva York estaba muy por detrás. Pero a sus palabras, este es el único error que cometían. También, nos dice que había un contador de visitas, que apenas superaba las 400 personas. Y por último agrega un libro previo al suceso, que también predice mucho de los hechos que ocurrieron, pero que la simulación, era mucho más precisa. También, otros usuarios respaldan su relato, diciendo que se comentó en un video la existencia de esa página, pero de momento, no se ha encontrado nada, siendo seguramente, un caso que se pierda en el olvido. Continúa la cacería del hombre gato. Un famoso canal argentino llamado Crónica TV, alguna vez publicó este cuestionable titular que parece broma, pero con el historial que ya poseía el canal, muchos asumieron su veracidad. Como en otros países, siempre hay un medio que sobrepasa bastante todo tipo de ética y moral laboral, como es el caso de este. Seguramente los que no son de Argentina, le conozcan mayormente por sus reportajes sobre el Malegó Ferreira, que es uno de los más viral sucesos alguna vez televisados en Argentina, y que, de manera muy cuestionable, el medio lo trató de forma, bueno, digamos, que particular. Sin embargo, su posiblemente segunda nota más viral, es la que nos informa en el fallecimiento de 2 personas, y un boliviano.
Como tal, no hay un registro de cuándo ocurrió esto, no se sabe absolutamente nada y ni siquiera hay imágenes del suceso. Pero, según relatan algunas personas que participaron en el programa, esto sí ocurrió. Se logró entrevista a la que fue encargada de hacer la placa, y dijo que no había como tal una intención de morbo tras su creación, y que solo era porque el título original, que era Fallecen 3 personas, 2 de Argentina y 1 de Bolivia, era bastante largo, y no cabría. Por lo que se tuvieron que reducir las palabras, y terminó así. Por otro lado, también nos dio a conocer, que el titular, estuvo muy pocos segundos en pantalla, al punto de que a no ser que alguien estuviese grabando el suceso, sería imposible que se le tomase captura. Por lo que se llegó a la conclusión de que la placa que vemos en internet, y que tan viral se hizo, no es más que una reconstrucción. Dejando este caso, posiblemente imposible de resolver. Responsible for the brutality in Kosovo. We have acted with resolve. For several reasons. Volvemos a la guerra del Golfo. Saddam Hussein y Bill Clinton estaban en gran tensión, así que, como suele ser una de las clásicas tácticas de Estados Unidos en todo tipo de enfrentamiento, primero nos volvemos los buenos, y luego peleamos. Por lo que se rumorea, y está medianamente confirmado, que una forma para manchar la imagen social de Saddam Hussein, que habían planificado los americanos, era grabar un video particular. La CIA, en varias ocasiones, declaró que existe un video donde se muestra al dictador, manteniendo relaciones con otro hombre. Esto de alguna manera iba a hacer que las personas le repudiaran más, y apoyasen a su país. Y no es difícil de creer, que, con ese tipo de rumores, realmente más de uno en la época, empezará a ver a Saddam Hussein con otros ojos. La CIA nunca sacó a la luz este video, y con el tiempo se descubrió que todo había sido un plan de ingeniería social, para invadir las mentes del colectivo, y así que su invasión física no quedara tan mal vista. Porque si alguien sabe de invasiones, ese es Estados Unidos. De pensar que por una cuestión política y geográfica unos países son amigos, y con los otros son hipócritas. Pero eso no tiene nada que ver con el video. El rumor del video surge antes de que inicie el conflicto, por lo que podemos imaginar que se estaban preparando mediáticamente. Sin embargo, cuando el conflicto concluyó, nunca más se volvió a hablar de esto, lo que nos hace creer que se terminó descartando como amenaza. Pero, por otro lado, si el video era real, poco se sabe, y es raro que la CIA se guarde también estas cosas, porque como ya vimos en el video de Animal Crossing, literalmente tienen una página para compartir todos los medios que encuentran de aquellos que alguna vez buscaron. Por lo que muchos han asumido que el video es un invento y que se desconoce si alguna vez existió. But in what was to be his final episode, Farfour was killed off by an Israeli character. Recuerdo que hace un tiempo, escuché una campaña para conservar los capítulos de esta curiosa serie, que creo que alguna vez ya tratamos en el canal. En su momento no le hice mucho caso, pero parece que al final, sí terminaron desapareciendo. No creo que ocupes mucho contexto, simplemente se trataba de un extraño programa palestino, donde se mostraba una mala imitación del ratón de Disney, y que daba mensajes bélicos y religiosos, como el ratón de Disney. Los protagonistas cambiaban en cada temporada, pero no lo hacían de forma ordinaria, sino que el nuevo personaje tenía que acabar con la vida de su antecesor. Según los creadores, el programa daba las lecciones básicas que todo niño debe conocer, como distinguir a quién debes disparar y a quién no. Y bueno, a pesar de volverse un meme por estos lares, parece que no muchas personas conservaron sus capítulos completos, y ahora solo hay pocos fragmentos. Seguramente hayas visto algunos, donde un personaje fallecía o decía algo polémico, pero el programa era mucho más amplio, y de momento, solo se encuentra recorta. Aunque algunos medios, dicen que los que hacen subtítulos, suelen exagerar o sacar de contexto algunas escenas, simplemente para hacer quedar mal a Palestina. Pero con escenas como esta, ni cómo justificarlos. It is now dawn of June 6, 1964, over the English Channel and all of Europe, where the 20th anniversary of the Normandy. El Día D es uno de los encuentros más masivos que ha habido alguna vez en la faz de la Tierra. Como tal, el encuentro era entre alemanes e ingleses, aliándose con estadounidenses y canadienses.
De esta forma, se dio una batalla monumental, que generó uno de los escenarios más dramáticos que podrías imaginar. Por parte de la Armada inglesa, se tenía el plan de mantener un registro documental de todo su avance. Fue así como se le dio la tarea al capitán Ford, de grabar todo lo sucedido en el evento, lo que fue tan ejemplar, que se le llegó a reconocer con una medalla a su servicio. Y posteriormente se le envió una copia a Churchill, Roosevelt y Stalin. Sin embargo, hay un punto amargo en todo esto, y lo que nos llama la atención y por lo que estamos hablando del tema. Lo que pasa es que, al tratarse de objetivos tan fáciles de llegar, como lo pueden ser reporteros de guerra con enormes cámaras de la época, no era sencillo sobrellevar la situación. Pero a pesar de ello, Ford supo mantenerse, y logró recolectar una gran cantidad de vídeos y fotos del suceso. Aunque, el gran peligro en que ponía a la tropa hizo que el oficial Lullmann tomara la curiosa decisión de arrojar al Canal de la Mancha la gran parte de toda la filmación, dejándonos con pequeños fragmentos que fueron privatizadas por medios y coleccionistas multimillonarios. Supongo que cualquiera lo hubiera hecho. Este acto hizo que no fuesen un blanco fácil, y podían avanzar con cautela. Sin embargo, también se perdió la gran parte de uno de los eventos más grandes y que más influyeron en el destino de la humanidad que hoy conocemos. Y como tal, no estaban completamente perdidas, pues simplemente se arrojaron al canal, dentro de una bolsa que les protegía. Sin embargo, creo que el paradero de las cintas es desconocido, y muy posiblemente, los alemanes las destruyeron, o dieron a parar en alguna pequeña región de Europa. Como es el caso de la escritora Audrey Amidon, que parece haber encontrado una de las cintas en Francia. Pero, al no saber nada del contenido, ni cuántas cintas eran, no podemos afirmar nada, y seguramente, esto nunca vuelva a la luz. Nicolae Ceausescu was the communist who had ruled Romania for 24 years. He would not allow his country to follow. Era diciembre de 1989, había concluido la revolución anticomunista en Europa del Este, y el pueblo quería poner un punto final, y que alguien pagase por el deterioro social. En esta ocasión, el chivo expiatorio fue el dictador rumano, Nicolae Ceausescu, que luchó por mantener su mandato, mientras el país se caía a pedazos. El 24 de diciembre, él, y su esposa Elena, fueron capturados por la milicia rumana, que ya estaba bajo el mandato del nuevo líder, quien había exigido que se les ejecutase, para que pagaran por todos los males que habían ocurrido en el país. Para sus contrincantes, esta fue su mayor victoria, tal era así, que se pidió grabasen el suceso y lo compartieran por toda Rumanía, e incluso se transmitiese a otros países, para que todos notasen el cambio. Se grabó cómo acababan con ellos, siendo la última ejecución del país, pues esta sería abolida después del suceso. Según varios medios, el video dura 90 minutos, donde se muestra todo un juicio alrededor de ellos, mientras esperan su final. Después, ya en el punto de cierre, se les muestra frente al pelotón de fusilamiento, y simplemente, todo acaba. Y realmente, lo que nos hace hablar de esto, no es tanto el suceso histórico, sino que que tuvo tanta difusión, fue perdido, e incluso, hoy en día se duda que haya existido alguna vez tal cinta. Lo más cercano que hemos estado de verla, es cuando alguien creó una versión que se hizo pasar por la original, pero que al final, se veía que realmente eran actores. Sin embargo, unos fragmentos aislados se cortaron, para hacer creer que se había encontrado la cinta. Pero de momento, parece que nadie la tiene y nadie sabe dónde buscarla. Es como si simplemente, hubiese desaparecido. Solo por concluir la historia. En 2016, el gobierno de Rumanía se disculpó, admitiendo que se habían pasado con los cargos que le pusieron a la pareja, y que incluso llegaron a inventar más crímenes, solo para darles peor imagen. Por lo que se cree que tal vez el mismo gobierno ocultó las cintas, para poder borrar su error. Pero supongo que la realidad de y todos los otros sucesos, se mantendrá perdida. Como mi esperanza en estos momentos. Te habló el amigo de Gaspar. Y esto nunca pasó.